hombre concreto y de la vida. Ahora vamos a entrar ya en Nietzsche. Voy a recomendar un libro que todavía no sé si lo vamos a poder conseguir, de de otra profesora mexicana. Bueno, en México están pegando muy fuerte algunas mujeres, ¿eh? Es esperanzador. Vamos, en este momento conozco pensadores mexicanos que en realidad son pensadoras. He conocido últimamente. Ya os hablaba yo en otros cursos de Ana María Ornelas, la doctora Ana María Ornelas, que además acaba de sacar un libro estupendo, que yo he prologado. Y ahora voy a hablaros de otra escritora, otra filósofa muy interesante, que además es psicóloga, que se llama Hilda Salmerón. Bueno, pues ha escrito un libro muy interesante que me gustaría, creo que va a estar digital, también el último libro de Ana María Ornelas va a estar digital y se puede adquirir. Lo malo del digital es, digo, porque está en México. No sé si lo van a traer aquí, en papel. Lo malo es que, bueno, que no se lee en papel, y nos gusta más leer en papel, ¿no? ¿Cuál Pero es? bueno. De qué escribe Eduardo? Isla Salmerón. ¿De qué temas? Yo sobre Nietzsche. No, ahora ya los puedo dar el título exacto, si me permitís, porque además quiero hablar con ella para que me diga si lo van a mandar, porque últimamente no se está ahorrando uno demasiado económicamente con el libro digital y a veces el libro en papel interesa, ¿no? Bueno, yo os diré, es una obra sobre Nietzsche, se llama Más allá de la estética. Bueno, ya. Y otro, no tengo el título exacto, ¿no? Ya os lo daré. Bueno, empezamos entonces con Nietzsche. Nietzsche, aquí por ejemplo me estoy apoyando en Hilda Salmerón, una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y además psicóloga, eh, que está a caballo o en la confluencia entre dos mundos. Sería el último moderno para ella y el primer postmoderno. Sabéis que el término postmoderno a mí no me gusta tanto, porque yo creo que todavía hay antiguo y moderno. Atacará y cuestionará los principios metafísicos y abrirá nuevos caminos para hablar de la existencia. Por otro lado, Nietzsche transmuta los valores emanados de la fe cristiana. Nietzsche es muy brutal, ¿eh? Es muy interesante. Aceptando un golpe a la polaridad bueno-malo. Para él no hay una verdad tratándose de la existencia, o sea, de la vida, ¿no? ¿Qué es verdadero en nuestra vida? ¿Tu vida o la de él o la mía? Hombre, si hay una fórmula matemática o una determinada medición, pues se puede decir esto está bien hecho y es verdad, pero en cuanto a la vida, que está formada por decisiones morales, donde la base es la libertad, y yo he dicho además que la libertad, además, las decisiones son siempre apuestas, ¿qué es verdadero? Pues probablemente lo que te sale bien. Hay un refrán español que dice, bien acaba lo que bien, no, bien empieza lo que bien acaba, eso será lo verdadero, lo que funciona. Bien acaba lo que bien lo que bien acaba. Bien acaba lo que bien Bienestar lo que bien acaba. Pero hay uno, no es que bien empieza, como convalidando el inicio. Bien Lo está. creas tú. ¿Eh? Creas tú el refrán. Bueno, lo creamos. Porque si algo termina bien, pues bien que empezó. Y si empezó como empezara y termina mal, pues eso es un desastre. No se Bien ríe. acaba lo que bien empieza. Y yo diría que bien empieza lo que bien acaba. Yo diría, porque realmente lo que convalida el inicio es el final, ¿no? Bueno, no importa. Voy a hablar simplemente introducir, cuando dice que da un golpe a la polaridad bueno o malo, los conceptos de apolinio y dionisíaco. Nietzsche es un gran filólogo, es un gran conocedor de la cultura griega, de la tragedia, del teatro. Dice unas cosas muy interesantes de la música que yo creo que Luis y otras personas van a opinar sobre esto. Le da una importancia fundamental a la música en el sentido de lo dionisíaco. No sabía que la música es dionisíaca. Decía que el baile era apolíneo. Yo todavía tengo que entrar, lo menciona Isla Salmerón, y la música es dionisíaca, porque nos funde en una situación como de orgía o de bacanal
estético me refiero. ¿No será al revés? No, bueno, yo tengo la cita textual, ¿no? Ah, vale. Bueno, sí, porque el baile también podría ser dionisíaco, ¿verdad? Más bien, pero bueno, habría que ver por qué lo dice. A no ser que yo me haya equivocado y si me está escuchando, me escucha Hilda, que me perdone. Porque, recién acabo de leer su libro, bueno, lo he estado leyendo. Nuestra cultura ha intentado realizarse en el ideal apolíneo, un determinado ideal de belleza. Por ejemplo, el ideal apolíneo en la cultura griega, el Partenón, la perfección, el equilibrio, la Venus de Milo. O sea, es tan perfecto lo que se busca que no existe. O sea, no existen personas como los escultores griegos plasmaban en el mármol. No existen. No existen esas personas. Es una idealización, por más que a veces parezca que esto es un arte realista, cuando de repente los pintores del Renacimiento o del siglo XVII y XVIII intentan pintar casi ser fotográficos. Pues es una idealización de la realidad porque las cosas... Bueno, luego es interesante ver ya el arte, no sé qué sé yo, a Goya, a Velázquez, en fin, todo esto ya no... Estamos hablando de una interpretación muy interesante donde la fealdad, no digamos las pinturas negras, pero también las meninas, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que decir. Pero nos hemos intentado realizar el ideal apolíneo de lo bueno, luego asumido por el cristianismo, valores como la caridad, el amor, la belleza, en fin, todas estas cuestiones, que en realidad lo que han hecho es ocultar la otra vertiente, que es la dionisíaca. Y Dionisio es el dios de la vida en el fondo. También Apolos es el dios de la belleza, ¿no? Pero Dionisio es de lo contrario, la fealdad, la dispersión, el desorden. Por eso que para los griegos, estamos hablando de la actualidad, no estamos hablando de... Para los griegos era muy importante y para poder realizarse en el ideal apolíneo había que realizar catarsis, la catarsis, que es rendir culto a Dionisio. Por eso eran los festivales orgiásticos del desorden y de la dispersión y de en donde también Dionisio es el Baco de los romanos, ¿no? Dionisos sería en griego, que viene Dionisos. Entonces, ¿por qué? Porque es catártico y te purificas dando rienda suelta a todos tus instintos y a todos tus impulsos y quedas liberado para poder dedicarte a lo verdaderamente apolíneo, que es como lo más, la belleza, la espiritualidad. Eso además luego engancha con el mensaje del cristianismo y siempre hemos privilegiado lo apolíneo y para él, al despreciar e incluso ofuscar, soterrar lo apolíneo, nos hemos olvidado de la vida. Aparte que los psicólogos saben muy bien el concepto de represión de lo dionisíaco, todos los males y todos los problemas que nos traen a los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los temas que vamos a tratar. Lo estoy simplemente eh, glosando ahora. Los discursos morales para Nietzsche son arbitrarios. Porque, lógicamente, cuando tú abandonas la metafísica, cuando tú abandonas un concepto absoluto de la verdad, los discursos morales son arbitrarios. Habríamos que ver qué es lo que plantea Nietzsche y qué podemos sacar en limpio de esto. La historia no tiene un telos. Telos quiere decir una finalidad. Lo teleológico, ¿no? Que no es lo mismo que teológico, quiere decir que la historia tiene una finalidad. Por ejemplo, la historia tal como la entiende el marxismo es teleológica. Es mucho más judeocristiana de lo que nos podríamos imaginar, porque ellos consideran que al final que vamos a llegar a la sociedad comunista, donde todo se va dando para que lleguemos a esa sociedad perfecta prácticamente, donde todos estaremos muy bien. Pues es como el paraíso en la tierra, pero son planteamientos teleológicos. Para Nietzsche, no. De hecho, él ha sido discípulo de Schopenhauer, donde realmente tiene una visión muy pesimista, y luego de aquí salen algunos pensadores como del fin de la historia, que la historia todo va a terminar en un fracaso brutal, que no no tiene ni pies ni cabeza, que vamos hacia la autodestrucción. Yo tengo, es una cuestión de caracterológica, ¿no? Somos ser optimistas, pero hay algunos signos que dicen que esto va a lo más, digamos, al derrumbe más tremendo, tanto de la sociedad como de la propia naturaleza.
Hay algunos que ya cifran de que hasta en centenares de años lo que nos puede quedar de margen a la Tierra, directamente dada la situación en la que estamos, ¿no? del cambio climático, por ejemplo. Y la sociedad no veamos que lejos de cuanto más nos hemos formado y cuanto más hemos hecho revoluciones y cuanto más hemos profundizado, más brutal es la represión, más brutal. No nos manejan los políticos, nos manejan los mercados. No nos manejan directamente. Entonces es una ficción. Él dice que la moral es una ficción. Y también, también la política es una ficción. ¿Pudo hacer Tsipras algo en Grecia? Lo llamaron. Y eso que acababa de hacer un referendo para que lo apoyaran en una cosa, lo llamaron, ahí está, cumpliendo las políticas de Europa, que es para estrujar a los pobres griegos para que puedan, digamos, bajando, cerrando camas de hospitales, cerrando escuelas, bajando, subiendo el número de alumnos por aula, para que se le pueda pagar a los acreedores que invirtieron en Grecia. Lo mismo está pasando en España y ahora lo están haciendo en Argentina. Como Argentina siempre aplicó la reforma educativa aquella de la LOCSE cuando ya aquí había fracasado. Pero Argentina es genial a la hora de copiar, y lo puedo decir porque es genial. Bueno, eh, no hay evolución para Nietzsche. No hay verdades para él, sino perspectivas. De ahí va a tomar luego Ortega y Gasset de Soy yo y mis circunstancias, y que su filosofía incluso se le llama perspectivismo, porque Nietzsche, Ortega y Gasset se forma es un poco el equivalente español del existencialismo. Y él se forma en las ideas de lo que llamaron el vitalismo de Nietzsche y demás, ¿no? La gran responsable de la vida, de la negación de la vida, es la Iglesia Católica, porque es la responsable de la negación de la vida y del cuerpo, la verdaderamente estigmatización del cuerpo. Se privilegia a la Virgen, que además es un dogma del siglo XIX, para fomentar, habría que ver qué cosas. Nietzsche dice que todo está haciendo para fomentar y conseguir ciertos provechos, y la propia autora Isla Salmerón lo dice en realidad. ¿eh? Se privilegia la virginidad, se privilegia la castidad, se privilegian un montón de cosas porque es la negación del cuerpo. ¿eh? Había gente que se ponía y se pone silicios para alejar las tentaciones, algo que le haga daño ¿no? en una piedra. Ahora son un poco más, ya no tienen púas, pero tienen nudos y cosas de este tipo. A mí me los han enseñado silicios, ¿no? Hace muchos años, pero yo he visto silicios. Es necesario transmutar, dice Nietzsche. Esto es un mero índice, porque vamos a entrar en cada uno de estos temas. Hacer una transmutación de los valores. Estos que son considerados buenos, como la compasión, la bondad, la felicidad y el conocimiento. Hay que darles la vuelta, son trampas para él. Para él el criterio de verdad es más, no para él, para nuestra autora, es más, y también para él en el fondo, es más político que científico. Incluso la ciencia no es ajena a esta mistificación, a esta confusión en cuanto al concepto de verdad. Él tiene una obra que se llama La Gaia Ciencia. De hecho, las verdades en ciencia se investiga en aquello que realmente es rentable, no se investiga en enfermedades raras o en el mal de Chagas o cosas por el estilo, que son minoritarias y son de gente muy pobre y que ni siquiera está aquí. Nietzsche, la autora, nos dice que el romanticismo de Nietzsche, y habría que ahora hablar también qué quiere decir esto de romanticismo nuevamente, tenemos que volver a recordarnos porque hay que insistir mucho, porque nos lleva a otro tipo de romanticismo, le impide sumarse a pensamientos socialistas y anarquistas, que son para él perpetuadores de la moral del resentimiento. En el fondo son como el cristianismo, lo que favorece es el resentimiento.
Es tremendo a veces. Y a Nietzsche ha estado a veces en el límite de ser considerado como un precursor de ciertas posturas eh, nada edificantes, pero habría que ver porque yo creo que aquí tenemos que aclarar. Dice que él apunta al individualismo, tenemos que radicar en el individualismo porque la vida es algo individual. Debemos ser espíritus libres. Dice, no eternos enfermos, resentidos y eternos esclavos. Muestra Nietzsche gran encono hacia los sacerdotes, que son los grandes obstaculizadores del espíritu libre. La obra las que nos vamos a referir en cuanto podamos, ¿qué hora es? 12:30. ¿Una y media? 12:30. 12:30. Ah, bueno, terminamos a la 1. Es el nacimiento de la tragedia, donde va a tratar el tema de lo apolíneo y de lo dionisíaco y aquí también veremos más adelante, no en esta obra, en otra, cómo realiza una crítica rigurosa de lo que son las virtudes cristianas, que son también. Para él los valores judeocristianos son decadentes. También va a atacar la ética kantiana, porque son éticas como del buenismo, ¿no? Él lo que ataca es esto. Porque dice que esto es engañoso. Porque lo que nos lleva esta formación en estos valores es a que nos sometamos. Porque el poder privilegia ciertos valores para tenernos agarrados, ¿no? Para que seamos sumisos, para que seamos mansos, cuando realmente tenemos que reivindicar otras cuestiones. Estoy glosando simplemente. Para él no existe la verdad en sentido objetivo, simplemente es un tipo de ilusión que es útil para él, para la vida, pero no existe la verdad. Establece los componentes fundamentales de la conexión entre el cuerpo y el arte, en particular la música, Luis, que permiten al individuo hacerse uno con la comunidad, llevándolo a un estado dionisíaco para entrelazarlo en sentido festivo y ritual con los otros individuos, aprendiendo así la belleza, lo sublime y aproximándose contemporáneamente en esta particular fusión, tránsito colectivo al mismo, una vez que a través de eso puedes llegar a Apolo, que es la viva representación de lo bello. Es un tema que habría que trabajar un poquito, lo de la música, me gustaría mirarlo un poquito, ver de qué manera, digamos que los románticos alemanes, y Nietzsche en esto es un romántico alemán, la espiritualidad, lo místico, lo sagrado, es sustituido por el arte. Porque es lo que verdaderamente nos produce, nos hace sentir vivos, nos hace sentir libres, es el arte. Por lo menos cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? Que la gente dice, yo recalco que a mí lo que me transporta, lo que verdaderamente me hace sentir ser humano es el arte. La música, la poesía, el teatro, la pintura, ¿verdad? Esto es lo que verdaderamente... ¿Por qué las iglesias, el arte sacro tenía la función un poco de elevarte, ¿no? Como tal, para hacer propicia la relación con lo sagrado? El arte es muy... Y además es donde realmente el arte somos creativos aunque no seamos artistas. Porque yo si disfruto con una melodía o disfruto con una poesía o disfruto la contemplación de la belleza en un cuadro o en una escultura, aunque yo no tenga esas cualidades de ser autor, yo recreo esa obra y yo me vuelvo artista. Y el verdadero arte es aquel que es respetuoso con el observador y hace que deja como abierto, ¿no? Heidegger tiene otra ahorita que yo, a lo mejor nos atrevemos con ella, porque el serie de tiempo es descomunal, que se llama precisamente Holzwege, que quiere decir sendas en el bosque. Y es toda una reflexión sobre el arte. Tiene una descripción de este cuadro de Van Gogh, de estos suecos, ¿no? Maravillosa.
que merece la pena. ¿Eh? O de la poesía de Hölderlin. Una maravilla. ¿Eh? Eh, entonces, a lo mejor nos atrevemos con esa obra que no es muy extensa y que nos puede hacer realmente hacer una reflexión sobre el arte. Eduardo, perdona, ¿qué opinión te merece a ti el tema del arte en Rudolf Steiner? Rudolf Steiner, sabes que es un pensador, un filósofo y también un artista y al mismo tiempo pedagogo del siglo, finales del siglo XIX, primeros del XX, ¿no? ¿En qué línea está este hombre? ¿Cómo? Porque dejó pocos escritos, ¿no? Te voy a confesar mi ignorancia. Yo en arte, digamos, soy un simple usuario. ¿Mm? Pero Rudolf Steiner en general. No puedo responder. Rudolf No, Steiner. menos en general, es más difícil. Rudolf Steiner. Steiner. ¿Tú dices Sí, hay Guggenheim? un Steiner ¿Cómo? que es un ¿Guggenheim filósofo. o Guggenheim? Rudolf Steiner. Ah, sí. Ay, por Dios, lo que ser. Sí, sí. Pues no, No lo conoces. lo conozco, pero no te puedo dar una opinión. Yo lo Ya. conozco. No, es No. que No, a ver, tenemos que distinguir en estos seminarios. Una cosa es el arte y otra es la estética, ¿no? La estética, que es una disciplina filosófica, es muy interesante. Es como cuando tú estudias, qué sé yo, teoría de la literatura, por ejemplo, ¿no? Que se estudian las carreras. La cuestión estética es de las no es más compleja, pero la teoría estética es para un poco entrar en ella. Yo creo que a mí me interesará a esta altura de mi vida entrar un poco en esta línea. Yo soy un usuario, pero al mismo tiempo me interesa muchísimo el movimiento artístico del siglo XX. Por ejemplo, me interesa mucho lo que ocurrió, sobre todo desde el punto de vista histórico y cultural, eh, o en París o en Nueva York, por ejemplo, ¿eh? O en Ciudad de México, donde fueron varios de los de que han estado también, desde Frida Kahlo a Diego Rivera. Fue una época impresionante del arte, ¿no? Aquellas obras que puedes ver tanto en México como en el, ¿cómo se llama? MoMA de Nueva York. El MoMA de Nueva York, o incluso el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALMA, que es excelente también. O sea, en el arte del siglo XX está todo prácticamente. Que es muy distinto porque no se puede ser especialista en arte, o usuario. Yo, gracias a mi hija, hace muchos años ya, empecé a meterme en el arte contemporáneo, entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Pero bueno, podríamos incluso complementarlo. Luis, como se lo diga, lo va a hacer, ir a ver una exposición, ¿no? Y poder comentarlo, o aprovechar alguna exposición para luego poder traerla aquí a nuestras discusiones, porque es una gran salida para la espiritualidad. Una gran salida es el arte. Y yo creo que bueno, esto es romanticismo puro, alemán. Es poder aprender lo inaprensible. Es poder expresar lo inexpresable. Es apuntar en la línea de Heidegger, pero también es apuntar en la línea de Wittgenstein, que a Wittgenstein lo estudiamos seguro, que es poder hablar o expresar o sentir aquello de lo que no se puede hablar. Que mucho más que en el amor, mucho más. Porque en el amor hay mucha trampa, hay mucho buenismo y mucho, no critico a Eric Fromm, faltaría más, pero un Eric Fromm muy descafeinado en el fondo, que no hace que somos unos santos. Es como aquella película que había, amar es nunca tener que pedir perdón, aquella famosa película de que éramos jóvenes, ¿no? Amor es no tener que decir nunca lo siento. Sí, algo así. Y bueno, no es ese. Yo pienso que el arte, porque el arte no se mediatiza, a no ser que seas crítico de arte, que a veces la fastidian, por no decir otra expresión, no se mediatiza con palabras. En el arte, la música... yo porque sé iba a que... comentar que hubo una exposición en la Universidad Popular de una tal Charo Greco que presentó una obra, lo que no te conté, de Francis Bacon. Ah, sí. No sé si Sí, lo conoces, el sí, librito sí. ese, ¿no? No, el librito no. El librito, bueno, pues el librito lo leímos
unos cuantos de la universidad y nos pareció tan interesante en cuestión artística que quisimos hacer una especie de tertulia o de cineforum. No llegamos a tal porque para ponerse de acuerdo es lo que está diciendo Luis, ¿no? Que es muy difícil. Pero yo os aconsejaría que lo leyeseis porque Muy bien. es una cosa muy simple, muy didáctica. ¿Se llama? Porque se llama Lo que no te conté, de Francis Bacon, Ah, de Charo Grego. bueno, queda grabado, o sea que no lo tengo apuntado. Porque habla de Mondrian, habla de muchos, pero de una forma muy esquemática y al mismo tiempo, para los que no sabemos arte, nos gustó muchísimo porque, ya te digo, es muy didacta, de una forma didacta, muy pedagoga, de instruir a su hija precisamente sobre aquello que le parecía cuando era pequeña un rollo, porque ella es profesora de arte, y luego después la hija descubre. Lo que estás contando un poco tú de tu hija y tú, ¿no? Sí, sí. Y de una forma muy simple, muy sencilla. Yo lo digo por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, vamos a tratar todo esto. Bueno, sí, esto se dedica mucho y de hecho vamos a también entrar en el tema de la tragedia, de la tragedia griega, Sófocles, Esquilo, todo esto, vamos a entrar. Yo no sé tanto, porque no sé tanto, que conste que yo me he dedicado más a la filosofía más central, porque no me he dedicado a la estética, pero creo que podemos hacer unos pasitos en esto. Sí, el concepto es, por ejemplo, la diferencia que hay entre tragedia y drama en nuestras vidas, ¿no? El concepto de la tragedia griega que, que nos hunde en la miseria, porque en la tragedia no somos libres. ¿Os acordáis del famoso mito de Edipo? Que Edipo, esa es la típica, es una tragedia clásica, ¿no? Pero es muy interesante lo que la tragedia, esto lo va a analizar muy bien Nietzsche, lo que la tragedia significa como catártico, como catarsis. El espectador en la obra del teatro clásico está haciendo una catarsis y cuando la gente llora o grita o ese ulular del coro, pues eso realmente te hace posesionarse de esta situación. Sobre todo, una de las diferencias que establecía, por ejemplo, otro filósofo que está en México y que es de origen argentino, ya lo he mencionado, Enrique Dussel, es la diferencia entre la tragedia y el drama. Porque la tragedia no tiene solución, no somos libres, porque la libertad individual en la cultura griega está negada, porque lo que prepondera es la polis, la sociedad, la ciudad, la sociedad. Y entonces, acordáis de Edipo, por más que el oráculo le dice que él va a matar a su padre y va a tener relaciones incestuosas con su madre, pues lo hace. A pesar de que las personas concretas, cuando le revelan esto a su padre, pues él dice, bueno, pues yo lo voy a mandar, lo voy a que lo maten, porque este va a ser un desastre, me va a matar a mí. Y entonces aquel esclavo, hay muchas versiones, ya sabéis. Está muy interesante las moscas de Sartre en este libro. Las moscas o las palabras. Las moscas. Las moscas. Moscas es una obra de teatro. Sí. Claro, porque Sartre ambienta esto, está un poco entre medias el mito de Edipo. Es una obra de teatro clásico muy interesante que podemos representar hasta nosotros, es de teatro leído, no te creas, en algún momento. Y entonces manda a matar a su hijo, a Edipo, pero este esclavo o este sirviente se compadece y lo abandona. Lo recoge una familia, en fin, ya sabéis la obra. Y termina, y al final es terrible porque en las moscas termina, que es Orestes en realidad en esta obra de teatro, arrancándose los ojos, una barbaridad, porque se entera de todo esto que ha actuado, porque no te puedes librar de los designios de los dioses, de la moira, ¿no? El destino. Bueno, eso es tremendo, porque eso es de cultura muy mediterránea. Nosotros somos muy del destino y somos fatalistas. Eso sí que es una tragedia. No, no te preocupes, que si no está escrito no va a ocurrir. No, esto no me va a pasar nada, no te preocupes. Si se cae el avión es porque estaba escrito que se iba a caer, ¿no? Cosas por el estilo. Y sin embargo, Dussel opone a la tragedia el drama.
Y eso es bíblico. Eso es judeo-cristiano. El drama es, hay un nudo, pero hay obstáculos, pero tiene solución posible.